La verdad, este no era el video que tenía planeado subir, pero con lo ocurrido recientemente creo que sería una falta de respeto no hacer un video acerca del tema. Más allá de querer hacerlo porque es un tema que estará en la boca de todos, este video es una muestra de respeto hacia el que por mucho es el padre del shonen moderno. Y aunque tampoco quiero ser hipócrita diciendo que soy el fan número uno, ya que debo de admitir que desde hace un tiempo me alejé de Dragon Ball. Este video es una muestra de respeto hacia la persona que con su historia conquistó el mundo. Historia que fue para muchos la que los adentró en el mundo del manga y del anime, una historia que rompió todas las barreras que existían en ese momento en cuanto a animación y siendo el responsable de poner el anime en la vista de todos. Esto es, detrás del manga, Akira Toriyama. Más allá de contarles la biografía de Akira Toriyama, me gustaría hacer un pequeño repaso en su historia, pero centrándome en su carrera. No se sabe con exactitud, pero se dice que Akira Toriyama no tuvo una formación formal relacionada al dibujo. Con esto me refiero a que no hizo una carrera profesional relacionada al arte antes de su carrera como mangaka. Se dice que Akira Toriyama hizo una carrera técnica en diseño gráfico, de la que no se tiene constancia de haber terminado. Sin embargo, vemos cómo esto no lo detuvo para crear un estilo de dibujo bastante propio y bastante característico. Se dice que de pequeño le gustaba mucho el dibujo, cosa que hacía con bastante interés, en especial si se trataba de animales y vehículos, cosa que más adelante veremos cómo incorpora en sus obras. El primer manga que se publicó creado por Akira Toriyama se llama Wonder Island, una especie de one shot raro, ya que para ser un one shot debería de ser un solo capítulo y este cuenta con dos, pero se sigue catalogando como un one shot. Gracias a Wonder Island, Toriyama ganó el premio Shueisha para nuevos artistas en 1978, siendo este el primer éxito del autor y el cual le abrió las puertas para adentrarse más en el mundo del manga. Su siguiente éxito llegaría en 1980 con el estreno de Dr. Slump, una historia en donde Toriyama ya nos mostraba algo bastante característico de su forma de contar historias, y es el humor, algo que está presente en todas sus obras. Después de terminar Dr. Slump, Shueisha, gracias a la popularidad de este manga, le pidió a Akira Toriyama crear una nueva historia, una historia que le daría la vuelta al mundo y que de cierta forma generaría una reestructuración en los mangas shonen y que sería la inspiración de muchas otras historias y mangakas que llegarían en años posteriores. En 1984 se estrenaría Dragon Ball, y a diferencia de lo que muchos pensábamos, no fue un éxito instantáneo, ya que a pesar de no tener una mala recepción, no era lo que se esperaba, cosa que cambió en muy poco tiempo, pasando a tener una gran acogida en Japón, cosa que llevaría a su adaptación animada, cosa que aumentaría aún más su popularidad, saliendo de Japón y llegando a países como Estados Unidos, y de Estados Unidos llegaría a Latinoamérica. Dato curioso, gracias a lo último que mencioné sobre que llegó primero a Estados Unidos y de allí llegó a Latinoamérica, esto llevó a que en un inicio Dragon Ball se conociera como Zero y el Dragón Mágico, ya que se basaron en el episodio piloto de la versión estadounidense. Esta adaptación no fue bien recibida, ya que hacía ciertos cambios como el cambio de los nombres de los personajes. Aparte de su trabajo como mangaka, Toriyama también trabajó como diseñador de personajes para videojuegos como Dragon Quest, Chrono Trigger o Blue Dragon, en los que es bastante fácil darse cuenta de esto gracias a su estilo tan característico. La pregunta ahora es cómo o por qué la obra de Toriyama o cómo la historia de Goku y sus amigos logró cambiar la industria del manga y del anime. Los trabajos de Akira Toriyama son bastante particulares, ya que estos están cargados de un humor bastante absurdo y en ocasiones bastante erótico. Gracias a esto nos podíamos encontrar a los personajes en situaciones bastante particulares, además que este no era solo un recurso para aligerar los momentos tensos de la trama, sino que también había ocasiones en donde el humor funcionaba como un recurso narrativo en donde gracias a este podían salir de un apuro. Aparte de esto, la historia creada por Akira Toriyama tiene un toque bastante único, ya que en esta nos podemos encontrar un mundo con paisajes por un lado bastante rurales, en donde paisajes llenos de montañas o campos abiertos como valles son muy comunes, pero a la par de esto nos podemos encontrar con androides, con robots, vehículos futuristas como carros voladores u objetos únicos de su mundo como lo son las cápsulas de Dragon Ball. Este punto está relacionado a lo que mencioné antes, en el que decía que Toriyama tenía un gusto especial al dibujar animales y vehículos. Tanto en Dragon Ball como en Dr. Slump y creo que en Wonder Island nos podíamos encontrar una gran cantidad de vehículos con bastante
bastante detalles y bastante únicos, al igual que una gran cantidad de seres únicos como bestias o animales que van desde dinosaurios, dragones o seres antropomórficos, dándole un toque a su historia de ciencia ficción y al mismo tiempo nos presenta un mundo más cercano a una historia en donde la aventura es la que prima. Esto es algo que se puede notar aún más en las ilustraciones de Akira Toriyama, en donde en la mayoría de estas nos podemos encontrar lo que mencioné anteriormente. Aparte de esto, Toriyama también es un gran fan de la cultura popular, especialmente de las películas, tanto orientales como occidentales, ya que en sus historias era común encontrarnos con personajes que parodiaban a personajes de la cultura pop. Un ejemplo de esto puede ser Superman, un personaje de Dr. Slump, quien es una parodia de Superman, o el caso de Octavio en Dragon Ball, una clara referencia a Frankenstein. También hay personas que encuentran o que teorizan que la historia origen de Goku y Superman es bastante similar, o personas que encuentran similitudes entre la saga de Cell con las películas de Terminator, pero eso es algo más de especulaciones. Desde mi perspectiva, hay dos puntos claves que hicieron que Dragon Ball generara un cambio en la industria. El primero es el humor, ya que en esta época historias como Hokuto no Ken o Gundam tenían un tono más serio, tocando temas bélicos, políticos y con cierto grado de crueldad en las batallas. El otro es tener de protagonista a Goku como un niño, ya que esto genera que nos podamos sentir más cercano a este, generando una empatía que era difícil de tener con personajes que se veían como Kenichiro o Aomuro. Y es que pongámonos en la siguiente situación: ser un chico entre 10 años, quizás menos, quizás más, donde los temas de adultos, entre comillas, no nos interesan, pero sí la aventura, las bromas e incluso también las hormonas empiezan a hacer lo suyo, y encontrarnos con una historia que nos presentaba todo esto era como encontrarnos el santo grial. Y aparte de esto, ver que el protagonista era un chico con el cual nos podíamos identificar o sentir que podríamos ser fácilmente su amigo. Con esto no quiero decir que Dragon Ball no tocara temas más serios o dramáticos, ya que en esta también podíamos encontrarnos momentos en los que la tristeza, el odio o la alegría nos invadían, como la muerte de Bora, la primera vez que vemos morir a Krillin, o con el que la mayoría lloramos, el reencuentro de Goku con su abuelo en el episodio 76. Y es que hasta este punto de la historia creo que nunca habíamos visto ese lado emocional o incluso vulnerable de Goku, y ver cómo a este se le quiebra la voz al ver a su abuelo es una muestra de que Dragon Ball no era solo comedia y batallas. Algo que me gusta bastante del trabajo de Akira Toriyama, aunque debo de ser sincero, esto lo digo teniendo en cuenta ciertos matices y también hasta cierto punto de la historia hablando de Dragon Ball, fue ver cómo supo evolucionar su historia. Y es que cuando un autor entiende que debe de avanzar y que debe de arriesgarse a darle un rumbo diferente a su historia, y que esto funcione de la manera en la que lo hizo Akira Toriyama, demuestra su gran capacidad como escritor. Y aparte de esto, que sus nuevos diseños de personajes o sus nuevos diseños de localidades o lugares que se presentan en la historia no se sienten fuera de lugar, demuestra su capacidad como dibujante. Estas son dos cosas que diría yo que son bastante importantes para un mangaka, y es que el salto que hay entre Dragon Ball y Dragon Ball Z no se siente forzado, ni mucho menos fuera de lugar, ya que ese aire de aventura que veíamos en Dragon Ball gradualmente empieza a tomar un rumbo en donde las batallas toman el protagonismo. Y ya que hablo de las batallas, algo que es innegable es el gran trabajo de Akira Toriyama para crear estas batallas con unas grandes coreografías, batallas cargadas de tensión, acción y de momentos épicos que se han quedado en la memoria de todos los que crecimos viendo estas. Ver a Goku teniendo solo un brazo en buen estado y derrotar a Piccolo, demostrando su motivación de darlo todo a pesar de estar en la peor de las situaciones. Ver a Goku convertirse en el legendario Super Saiyajin y mostrarse totalmente tranquilo y frío frente al enemigo que lo llevó hasta el extremo de sus capacidades, enemigo que asesinó a sangre fría a una gran cantidad de personajes, entre estos a su mejor amigo, y que ahora no representa ningún tipo de amenaza, al igual que ese momento en el que le habla a Gohan demostrándole lo orgulloso que se siente por haber superado sus poderes, generando ese tan recordado Kameha padre e hijo. Son momentos que siempre van a estar en nuestros recuerdos de infancia que a pesar de no ser para todos igual, sí teníamos un amigo en común, un amigo que vimos dejar su casa en la montaña Paos para salir en búsqueda de las esferas del dragón, viaje en el que conocería a sus mejores amigos, viaje en el que lo vimos alcanzar la victoria pero también conocer el amargo sabor de la derrota, viaje en el que vimos cómo creaba lazos que cada vez se hacían más fuertes, en donde amigos pasan a ser familia, viaje en el que lo vimos convertirse en un adulto sin dejar de lado su inocencia. Por esto solo nos queda darle las gracias al gran Akira Toriyama por darnos un amigo que nos acompañó durante todos estos años y que seguirá haciéndolo para toda la vida. Y aunque la historia de Akira Toriyama terminó, su legado no solo quedará grabado para siempre en la historia gracias a Dragon Ball, sino en todas esas historias y autores a los que inspiró y que seguirán llevando su legado. No siendo más, yo soy Elric y recuerden que solo soy alguien más dando su opinión en la internet. Gracias por ver.